Hola, muy buenos días. Aquí estamos, como siempre, en Se Presume Culpable por FM Vox 88.3 y en radiovox.com.ar, si nos quieren seguir a través del streaming. Hoy tenemos un programa un tanto diferente a lo habitual que tenemos todos los sábados, porque tenemos como invitado un invitado de lujo, que es el doctor Jorge Elizondo, abogado, laboralista, y bueno, un estudioso y analista de todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos de los trabajadores y de lo que es el contexto político que estamos viviendo hace ya un año, que se va a cumplir ahora el 10 de diciembre, y vamos a analizar un poco toda esta situación, enfocado también a lo que hace a la cuestión política de que se modificó a partir de un decreto, el 70, ese famoso decreto 70, que nos cambió la vida a todos, no solo a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos de este país, y que ha traído muchos problemas. Estamos viviendo un momento muy difícil, absolutamente todos los sectores de la sociedad, excepto un pequeño grupo diminuto que se está enriqueciendo cada vez más con estas políticas. Y bueno, vamos a analizar y ya le damos la bienvenida al doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por... Hola, no, por favor, gracias a ustedes por estar gracias, hoy acá. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, doctor Elizondo, ¿por dónde podemos empezar para analizar toda esta situación? Yo creo que hay que empezar por la base, por las bases. Por las bases, ¿no? La ley bases. ¿Y qué significa todo eso? Es algo increíble. Este gobierno se cree el heredero de Alberdi, ¿no? Gran liberal, por supuesto, gran teórico, entre otras cosas, porque era autor dramático, era músico, era especialista en la moda de su tiempo y era un intelectual en serio, brillante. Bueno, evidentemente no lo han leído, pero le plagian el título, bases y puntos de partida, se ve que es lo único que leyeron. ¿No? Leyeron el título, sí, nada más. Sí. Fíjate, perdón que empiece con Alberdi, pero ya que hablábamos de bases. Claro. Decía Alberdi, tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla. La riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno. Bueno, evidentemente no lo han leído porque están en la búsqueda de más endeudamiento. Exacto. El zar de las finanzas, el maestro de la finanza, el Messi de la finanza, el Messi de las finanzas, hoy es el zar del endeudamiento, porque lo que están buscando es eso. Porque supuestamente eso es lo que va a solucionar los problemas. Bueno, ya sabemos a lo largo de la historia argentina que tomar deuda ha sido un problema siempre. Desde la lo hemos padecido todos. Desde la Baring Brothers en adelante, exactamente. Siempre fue así. Entonces, yo lo que quiero decir concretamente es que la ley bases y el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, del cual parece que se han olvidado unos cuantos, son las bases de un nuevo régimen político, de carácter autoritario y antidemocrático. Lo digo así porque hay gente que se sorprende cuando comparan los regímenes europeos con un régimen presidencialista, como el que tenemos nosotros. Como decía Alberdi, el presidente es un monarca sin corona. Eso sí lo estudiaron. Sí. El presidente es un monarca sin corona, pero eso no quiere decir que no tenga que tener límites. Claro. Porque si no, tiene más poder que un monarca constitucional. Tiene más poder que el rey de España.
Tiene más poder, obviamente, que los reyes de Escandinavia, que el rey de Dinamarca, porque nadie se acuerda de ellos. Claro. Entonces, un presidente de la República, con los poderes que le da la Constitución, encima le agregan más poderes. Hay legisladores que se han ocupado durante este año de darle cada vez más poderes con el argumento de que hay que darle herramientas. Sí. Hemos escuchado al diputado de Loredo, entre otros, ¿no? Relamiéndose con la idea de que nosotros hicimos esto porque le teníamos que dar herramientas. Le tenés que dar herramientas. Claro, es decir, no tiene herramientas en la Constitución. Claro. En un sistema presidencialista. Sí. No. Esto tiene relación con otra cosa. Si hablamos de la historia, Benito Mussolini, cuando llega, después de la larga marcha, que no fue tan larga, 1922, no tenía todo el poder, ni mucho menos. No es que llegó con elecciones, no tenía todo el poder, tenía una parte importante, por supuesto, claro, en cada vez más en crecimiento. Y estaba a borde de la revolución, en definitiva. Para impedir la revolución, los grandes capitalistas y los nobles le empezaron a dar todo el poder. ¿A través de qué instrumento le daban el poder? A través de lo que llamaban la legge delega. La legge delega era, el Parlamento le transmite al duce todos los poderes para que él pueda dictar leyes. Es decir, era una excepción. Era una excepción. Por eso el fascismo recién alcanza todo el poder en 1926-1927. Le llevó 4 o 5 años. A este señor le ha llevado un año conseguir los poderes que hoy tiene. Sí. Los poderes que llevan a esto, entre otras cosas, a recortar todos los derechos, hasta privar a los jubilados de la posibilidad de acceder a los medicamentos gratis, en una situación gravísima, donde han perdido el 31 o el 32% de sus ingresos. No vengamos con macanas de que ganaron. No, eso es una mentira. Y de que no hay inflación. Y de que no hay inflación. Eso es otra mentira. Hay inflación en dólares en el país, que también acá se olvida también. Un dólar planchado, pisado, con el objetivo que ya sabemos, del carry trade. El objetivo para el gran capital financiero, no los que vienen a invertir. El RIGI no ha traído un solo inversor a la Argentina. El RIGI es un instrumento para la depredación de las riquezas nacionales. Digámoslo. Sí. Porque si no, pareciera como que este es un gobierno normal, ¿no? Y que hay que recortarle un poquito los poderes. Y bueno, el derecho al veto es constitucional. Sí, es constitucional, claro, pero eso no quiere decir que tenés que estar vetando a diestra y siniestra. Claro. Eso define un gobierno. Define un gobierno como autoritario. Es decir, no tolera el Congreso. En definitiva, quiere cerrar el Congreso. Si el Congreso no le responde. Me recuerda, Oliverio Cromwell, en la revolución de 1600 y pico en Gran Bretaña, que fue la única revolución que tuvo Gran Bretaña, se enfrenta con el Parlamento. Se enfrenta con el Parlamento y lo cierra. Y pone un cartel que dice, se alquila esta casa. Sí. ¿Quieres hacer lo mismo? Claro. No quiero dejar pasar por alto esto de la ley Bases, y los poderes que le otorga al presidente y demás. ¿Podemos hablar de que esta ley Bases reemplaza la Constitución Nacional? Mira, Alejandra, hay una Constitución formal y hay una Constitución material. La Constitución formal es la que está escrita. 1853, con las reformas, la última del año 94. Y hay una Constitución material, que como decía Ferdinand Lasalle,
su famosa conferencia en Berlín, esa constitución material en realidad es el reflejo de las relaciones de poderes dentro del Estado, las relaciones entre las clases. Entonces, esa constitución material está en permanente lucha con la constitución formal. Porque a las clases dominantes en Argentina no les gusta la constitución formal. ¿Por qué no les gusta? En primer lugar, hay un artículo que se llama el 14 bis, que determina los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y los derechos de la seguridad social, jubilados, pensionados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá se está violando todo el artículo 14 bis. Acá se actúa como si el 14 bis no existiera. ¿Por qué? Bueno, en las reformas de la ley bases, la reforma de la ley bases, se tiende a reemplazar la indemnización por despido con un sistema de cese que va a significar en los hechos, si es que se aprueba a través de la negociación colectiva, pareciera que la mayor parte de los sindicatos no la van a aprobar. ¿Qué significa? Significa anular el derecho del artículo 14 bis de la Constitución que establece la protección contra el despido arbitrario. La protección anterior contra el despido arbitrario no es que esto se puede reemplazar con un seguro para poder cobrar la indemnización sin tener que iniciar juicio. Pero por favor, no podés comparar una medida que tiende a evitar el despido con una medida que tiende a facilitarlo. Claro. Entonces, si están facilitando el despido con el argumento de que si no, no se puede crear empleo, están mintiendo porque todo el ejemplo de Europa demuestra que esas leyes que vinieron mucho antes, hace 30 años, yo recuerdo cuando estaba dando una conferencia en Italia, estaba hablando en ese momento de los proyectos de Macri, ¿no? Para recortar los derechos laborales. Y me interrumpe un compañero, me dice, disculpe, doctor, acá esto ya lo tenemos. Claro. Acá esto ya lo tenemos. Entonces, si vos te encontrás con los contratos 0 horas allá, si te encontrás con un 43 o un 45%, en algunos casos el 50% de la juventud que no tiene trabajo, digamos la verdad de lo que está pasando, de lo que pasa con el capitalismo. Porque pareciera que allá es todo maravilloso, sí, para el que se va de viaje, para el que va de turismo. Claro. Pero hay que vivir allá, ¿eh? Sí, entonces, no todo es tan lindo como lo pintan. Entonces, acá esto no es ningún invento, esto no es ninguna creación, no es ninguna originalidad argentina. Estos señores están copiando un modelo. El modelo neoliberal, pero un modelo neoliberal recargado. Yo le llamo extremismo neoliberal. Para que quede claro. Para que quede claro. Extremismo neoliberal a través de personajes que se autodenominan libertarios. Sí. Que con la libertad no tienen nada que ver. No. Salvo con la libertad de los grandes millonarios y de los grandes capitalistas. Con esa libertad tienen que ver. La libertad para ellos no es la libertad para todos, es la esclavitud para todos, para la inmensa mayoría, porque esa libertad se traduce en esclavitud para los que no pueden trabajar, para los que hoy están en la calle y anoche durmieron en la calle. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen ganas de dormir en la calle? No pueden alquilar, ni pueden ir a una pensión, los echaron de la casa. Bueno, ¿y eso dónde está? Decreto DNU 70/2023 que derogó la ley de alquileres aprobada por el Congreso. Entonces, hoy no hay límites. No hay ningún tipo de límite. El dueño de la propiedad impone las reglas que quiere. Entonces, bueno, no nos asombremos de lo que pasa después. Acá, la ley base no es un proyecto individual de ley. Yo después me voy a referir al DNU. Sí. Sino una multiplicidad de innumerables leyes que comprenden el otorgamiento de facultades legislativas al presidente, privatizaciones,
reforma del Estado, reforma laboral, reforma del régimen de hidrocarburos, un régimen de grandes inversiones, RIGI, que yo digo que es el régimen para los grandes depredadores, y la derogación de leyes y artículos, 80 y pico de leyes. Varios de ellos fueron rechazados por mayoría absoluta en un primer momento y después algunos se dieron vuelta. Sí. Oh, casualidad. Cuader. Tenemos el caso de Cuader. Y Cuader no es el único. No, seguramente no Cuader, es el único. En todo caso, es el primero. Es el primero que agarraron. El primero que aparece, porque lo descubrieron los paraguayos. Acá quizá no se hubiera descubierto. Pero, ¿será que lo descubrieron los paraguayos o que alguien apuntó ahí alguna cuestión? Puede ser. Es muy raro. Paraguay es un país, digamos, que ya lo sabemos, sabemos que no se controla nada. No, pero a ellos lo que les interesa es todo el tema del contrabando. Y además el no poder participar en esto. Claro. Porque si le dieran una participación, vaya y pase. Pero allá te aceptan cualquier cosa siempre y cuando lo hagas participar. Claro. Y este muchacho a lo mejor se olvidó de eso. Se olvidó de alguna participación. Claro. Y le va a ir mal. Creo que le va a ir mal. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que tanto el gobierno como la oposición colaboracionista sostuvieron desde el primer momento que era una ley, no que era una nueva constitución. Claro. Ahora, nosotros sabemos que cuando se discute una ley, se discute individualmente. No se discute en conjunto. Imagínense que la Constitución Nacional de 1853 que por supuesto en esa época no era que discutían todo y no era que el pueblo tenía que ver en la discusión. Se discutía en círculos cerrados, pero llevó más tiempo. Y sí. Acá Esto salió todo como por un tubo. No llevó nada. Y algunos no se dan cuenta, pareciera. O se hacen lo que no se dan cuenta. Acá han cambiado todo el sistema constitucional, es decir, ¿en función de qué? De los intereses de los que dominan el país, es decir, en función de la constitución material, poniendo más acorde la constitución formal, real, a la constitución material que existe en el país. El dominio de las multinacionales, el dominio de los multimillonarios, el dominio de los que vienen supuestamente a invertir y no invierten nada, el dominio de los que deslocalizan empresas, como es el caso de lo que ha pasado en San Lorenzo. Sí. Bueno, pero eso nadie los para, nadie los detiene, porque supuestamente eso tiene que ver con la libertad. Es decir, la libertad les permite dejar en la calle a 120, 130 trabajadores, sus familias, todo, no importa. La libertad de ellos no importa. Lo que importa es la libertad del capitalista para irse cuando quiera e instalarse cuando quiera y como quiera. Esa es la libertad. La libertad de los hombres de bien, le llaman. ¿Sabes de dónde viene eso de hombres de bien? ¿De dónde? De la Revolución Francesa. Porque los poderosos en la Revolución Francesa estaban asustados. Esto parece una revolución en serio. Claro. Nos vamos a quedar sin propiedades. Claro. Entonces sin privilegios. Y privilegios. Entonces empezaron a hablar de les hommes honnêtes, l'homme de bien. ¿Por oposición a quiénes? Al homme de rien, a los hombres de nada, a los que no tienen nada. Entonces eran los hombres de bienes contra los que no tienen nada. Ojo con los que no tienen nada, porque nos quieren sacar lo que tenemos. Ese es el origen de la palabra. Tiene que ver con los bienes económicos, no con que vos seas bueno. Claro. Y eso es lo que, ahí está la cuestión, ¿no? Esto de lo discursivo y de lo que se instala mediáticamente, que el imaginario popular tiene un sentido para el imaginario popular y que en realidad para ellos tiene otro completamente diferente y que podemos hablar de un fraude electoral en este contexto. Y miren,
Porque bueno, nadie dijo quién era la casta, quiénes eran los hombres de bien, quiénes eran, en un principio todo lo que fue la campaña, mucha gente que creyó... Es una palabra que nunca se usó en Argentina. No. Nunca se usó solamente en términos de insulto, ¿no? En el Parlamento, porque ustedes son una verdadera casta, también insultos, pero la casta no existe. Existe la clase dominante, existe la burguesía, existe la oligarquía. Claro. Pero claro, como este hombre quiere evitar que se critique, que se enlode a las personas a las cuales sirve, que son esas, Sí. entonces adapta un término que viene del sistema de la India, del sistema de castas de Claro. la India. Dejémonos de bromar. Es decir, yo no uso las palabras de este señor. Yo no las uso. Y yo creo que no hay que usarlas, ni hay que criticarlas, no hay que usarlas directamente, porque, bueno, se dice, ¿no? El que nomina, domina. O sea, si vos te acostumbrás a hablar en esos términos y no lo discutís a fondo, Claro. no discutís el sentido de eso y a qué lleva todo eso. Pues yo me acordé de lo de los hombres de bien. Es una falsedad. Y aparte, ¿por qué hombres solamente? ¿No? Claro. Bueno, a través de estos métodos poco compatibles con la democracia, el gobierno reintrodujo en diputados, llegó a esto, 2 medidas que fueron rechazadas por la Cámara de Senadores. La restauración del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, en perjuicio de alrededor de 1.200.000 trabajadores Sí. que volvieron a pagar impuesto a las ganancias, y la reducción del impuesto a los bienes personales para los grandes propietarios, Sí. que aumenta los pisos imponibles a 100 millones y a 350 para las viviendas familiares. Y propone un plan de pago a 5 años. Bueno, esto refleja claramente el rumbo político del gobierno. Se perjudica a los trabajadores y se beneficia a los hombres de bien, es decir, a los propietarios más ricos. Sí, sí, eso no queda duda. Bueno. De lo que se hablaba, como se hablaba en otro gobierno, ¿no? La transferencia de recursos. Transferencia de la recursos, gente de es tremendo. menores recursos a quienes Y cada vez además tienen hay más. algo más que me parece que hay que decirlo, porque está bien, contrariamente a lo que dicen por ahí, ha caído el crecimiento económico del país. 3,5%, probablemente llega a un 4%. 3,5%, 3,8% aproximadamente. Cayó. Ahora, las empresas no dejaron de ganar. Las grandes empresas tienen una rentabilidad superior al 50% que no tiene ningún país del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque los salarios desde 2015, fines de 2015 en adelante, se redujeron en dólares un 50%. En pesos, 30, 32, 35. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, obviamente, lograron el objetivo que perseguían allá por el 2015. El objetivo era ese, era reducir los salarios. Los salarios estaban demasiado altos. ¿Te acordás cuando se hablaba del costo laboral argentino? Sí, claro. Bueno, hoy tenemos uno de los costos más bajos de América Latina. Sí. Probablemente el más bajo. Éramos el más alto, éramos el salario mínimo más alto de la región. Bueno, hoy estamos bien abajo. Sí. ¿Qué es lo que querían? Bueno, supuestamente iba a haber más inversiones. Eso traía inversión. Claro. Siempre las medidas se toman, Porque ¿no? sí. Para decir, bueno, Claro. tomamos estas medidas Bueno. drásticas para mejorar la situación de... Pero no fue así. No fue. Por eso digo, es mentira. Cuando se dice eso, que el costo laboral argentino y que el riesgo de los juicios, ahora vamos con el Sí, tema del con juicio. ese tema. El riesgo de los quería. juicios es lo que hace que la gente no invierta. Mentira. Claro. Mentira. Mentira, no quieren invertir en la producción. ¿Por qué? Porque se inclinan por la especulación. Les gusta más el carry trade. Sí. Les gusta más eso, Entonces, el gran capital no invierte. Es mentira. Por eso hoy tenemos una situación económica bastante compleja. Bueno,
los trabajadores, y los grandes sectores, por ejemplo, el campo, la industria y todos los grandes sectores productivos, no están protestando, porque en otros gobiernos han protestado, pero todos los días salían a protestar, el campo uno de ellos. ¿Por qué pero no, bueno, ¿por qué no protestan? ¿Por qué no protestan? Porque están teniendo grandes rentabilidades con Grandes la timba rentabilidades. financiera. Y Esa es la aparte realidad. porque es su gobierno. Claro. Este es su gobierno. Claro. Entonces, aunque les afecte, no importa. Lo que importa es eso, es lo que vos decís, el margen de rentabilidad excesiva que tienen, que no se toleraría en ningún país de Europa, por ejemplo. No tolerarían, no. 25% ya es mucho. Claro. 50%. Pero en esto no bien. quiero dejar pasar, Jorge, esta cuestión de la conciencia de clase de las clases trabajadoras. Porque en el discurso, y en esto los medios hegemónicos tienen una gran responsabilidad de meter en la conciencia colectiva de los trabajadores esta cuestión de que bueno, hay que defender esto porque nos va a mejorar alguna situación. No tenemos conciencia de clase muchos trabajadores, está faltando, me parece, eso, y después salimos a defender. Vos ves trabajadores que ganan un sueldo promedio o a veces hasta miserable, y cuando el campo salió a protestar porque tenía problemas por la sequía, por esto, por lo otro, defendían al campo. Y no terminamos los trabajadores siempre defendiendo otros intereses diferentes a los propios. Acá me parece que falta esa conciencia de clase. Hay distintos tipos de conciencia de clase. Ellos la tienen muy clara. Hay una los oligarcas, sí, desde el punto de vista político también. Sí. Lo que está faltando es conciencia política de clase. Sí. Porque ideológica, por supuesto. Tal cual. Porque Sí. conciencia desde el punto de vista económico, sí. O sea, no es que los trabajadores dejen de considerarse una clase, pero desde el punto de vista económico. Bueno, yo le reclamo al patrón, yo quiero que el patrón me pague bien, yo quiero que... Pero de ahí no pasa. Uh-huh. Entonces, hay una degradación de la conciencia política de clase. Sí. Yo no creo que sea responsabilidad solamente de los dirigentes. Yo no creo en la inocencia definitiva de todo el mundo. Yo no creo, no creo. Evidentemente, acá de lo que se trata es justamente lo que vos decís, recuperar la conciencia de clase perdida y avanzar. Pero para avanzar hace falta que las organizaciones tengan un programa. Sí. Ahora, ¿qué programa? ¿Qué tipo de programa? ¿Nos vamos a pelear por un programa, por un punto aquí o un punto allá? No. Yo creo que es un programa muy sencillo. En primer lugar, me parece que no puede haber programa de la clase trabajadora que no tenga en el centro el problema del endeudamiento feroz del país. ¿Qué hacemos con el endeudamiento? ¿Lo vamos a pagar? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Porque lo pagamos nosotros, bueno. Eso tiene que tener claro la gente también. Bueno, yo digo que no hay que pagarlo. Que coincido. En estas condiciones no se puede pagar absolutamente nada y que no tenemos poder de negociación. Con este gobierno menos que menos. Sin duda. Porque este gobierno lo que quiere es más endeudamiento. Lo están diciendo. Sí. Lo están diciendo. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, la anulación de la ley Bases, que es una ley, yo quiero hablar después de eso, si tengo un poco de tiempo, es una ley absolutamente ilegal, nula. Uh-huh. Y la derogación total del DNU 70/2023, que son los dos componentes de esa nueva constitución que tenemos en reemplazo de la constitución escrita, de la constitución formal. Sí. Y me parece que también tenemos que hablar de un salario que cubra la canasta familiar. Uh-huh. De un salario real que cubra la canasta familiar. Y tiene que ser un salario mínimo. Ese salario mínimo establecido por ley tiene que tener un aumento que cubra las necesidades básicas de una familia. Uh-huh. Porque si no, no es salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución. Claro. ¿Ves? Se fue degradando y nadie
nadie dijo nada, ¿no? Porque hasta había organizaciones gremiales que no querían eso. No sé si vos te acordás, en la época de Alberto Fernández, se reclamó un aumento salarial por decreto. No lo quiso hacer. No lo hizo. Lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, yo creo que fue una actitud servil frente a las grandes empresas con las cuales nunca se peleó. Claro. Y ese es el tema central del gobierno anterior. No, porque el gobierno anterior fracasó. A ver, Claro. Esperemos, ¿en qué fracasó? Sí, en algunas cosas. En algunas cosas, pero el tema central está ahí. Sí. ¿Por qué los salarios? ¿Por qué en un momento determinado después de la pandemia hubo un crecimiento impresionante de la producción? Estoy hablando del 2023, ahí nomás. Sí. Ahora, ¿eso se repartió? ¿Se distribuyó? No. Los salarios siguieron siendo bajos y siguieron bajando. Sí. Y hoy, bueno, este año, ni hablar. Ni hablar. Entonces, yo digo eso, es un salario real, acorde con la canasta familiar. La defensa de todos los derechos sindicales, y es más, el crecimiento y el aumento de los derechos sindicales. Y cuando hablo de los derechos sindicales, hablo de la posibilidad y de que se establezca y se reglamente la presencia de las organizaciones sindicales y en el tema de la organización del trabajo. Porque ahí está donde falla. El sindicato no está dentro de la empresa, salvo, bueno, comisiones internas. Claro, delegados. Con el poder que puedan tener las comisiones internas. Bueno, más poder para las comisiones internas, comités mixtos de salud y seguridad en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, claro, que fuimos precursores en parte en eso, ¿no? Fue importante, muy importante, yo lo defendí. Sí. Ahora, también pensemos, a ver, esto no puede existir con semejantes ley bases y DNU. Se impone sí una reforma constitucional, y voy a la reforma constitucional. Pero una reforma constitucional en serio, una reforma constitucional que restablezca derechos que alguna vez existieron. Yo cito el artículo 40 de la Constitución del 49. Yo creo que hay que partir de allí. Ese artículo 40 de la Constitución del 49 preveía una cosa muy interesante, que yo creo que hay que recordarlo. Pero bueno, era todo referente a que los bienes públicos, las caídas de agua, las riquezas son propiedad inalienable de la nación. Propiedad inalienable de la nación. No decía de las provincias, decía de la nación. Claro. Bueno, eso se modificó. En la Constitución del 94 se estableció las para las provincias. Bueno, está bien. Hoy pareciera que no son ni de la nación ni de las provincias, claro, que están en manos de empresas privadas y cada vez más. A explotarla y que no dejan nada. Y que no dejan absolutamente nada de nada. Y por declaración jurada. Claro. O sea, le creen a las declaraciones juradas. No nos creen a las declaraciones juradas que a veces hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, claro, ¿no? Pero le creen a las declaraciones juradas de los multimillonarios que manejan esas empresas. Sí. Es impresionante. Bueno, otra cosa, el control de las vías navegables. El control de nuestro río Paraná, no la hidrovía. Sí. El control del río Paraná tiene que estar en manos del Estado y del pueblo. Sí. Entonces, creo yo que si un programa de la clase trabajadora no tiene estos elementos, no es un verdadero programa de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora en la Argentina tuvo programas en serio, el programa de Huerta Grande, el programa de la falda, el programa de la CGT de los argentinos. Yo creo que hay crisis de representatividad hoy en día. Claro. Bueno, hay un montón de gente que se queja y dice, mirá la vida que tienen estos dirigentes sindicales. Claro. Bueno, pero esa misma gente que se queja de la vida de esos dirigentes sindicales aprueba este gobierno. Sí.
y aprueba el recorte de los derechos. Hay de que los estudiar un trabajadores. poquito más, ¿no? La historia. Me parece que hay que estudiar un poco más la historia. Para que después podamos decidir bien en las urnas y entender cuáles son las propuestas que hacen los distintos candidatos en el momento de elecciones, ¿no? Mira, yo estoy un poco preocupado por la convocatoria de elecciones en la provincia de Santa Fe. Yo creo que yo no estoy en contra de la necesidad de una reforma, pero me parece a mí que no se puede imponer una reforma en una sesión de diputados y el Senado de Legisladores, Sí. donde en muy poco tiempo, en horas, se establece cuáles son los puntos sobre los cuales debe tratar la reforma. Primero, ¿cómo el poder constituido le va a imponer al poder originario? Porque la Constitución, a ver, ¿quién la reforma? El pueblo. Y el pueblo es el poder constituyente originario. ¿Cómo le va a imponer condiciones al pueblo de lo que hay que reformar? Eso lo tiene que debatir el pueblo y los representantes del pueblo en esa constituyente. Porque si no, es como lo que está pasando a nivel nacional. Es exactamente lo mismo. No es democracia. No. Es un espantajo, es una... me parece a mí que no representa realmente los intereses del pueblo. No porque al pueblo no le puedan interesar estos temas, porque hay algunos que dicen, bueno, estos temas están al margen. Claro, como están al margen de los intereses del pueblo, se los dejamos que lo decidan 3 o 4. Ese también es una mecánica muy común en este país. No, porque no es... No, y la otra es, no, este no es el momento. Claro. Esa es otra. Cuando debatíamos la reducción de la jornada de trabajo, la necesidad de reducir la jornada de trabajo, como en muchos países del mundo. Sí, que ya ocurre. Bueno. No, pero no es el momento. Claro, cuando hay para beneficios para los sectores más vulnerables no es el momento, pero cuando tienen que reformar para ellos lo hacen en 2 minutos. Era el momento para privatizar, era el momento para darle facultades legislativas al presidente, ya facultades legislativas. Sí. Estamos rozando el artículo 29 de la Constitución Nacional. La división de poderes. La división de poderes, pero el artículo 29 que declara infames traidores a la patria, Claro. a los que den facultades legislativas innecesarias al presidente. Y el tema de los DNU y el tema del DNU 70/2023, que no tiene el voto en contra de diputados, que tiene un solo voto en contra, la reforma de la ley 26.122 de DNU, no lo quieren hacer, tampoco quieren convocar, y algunos se olvidaron, parece, a una sesión de diputados para dejar sin efecto el DNU 70/2023. ¿Cómo lo van a querer dejar sin efecto? Si en ese DNU se deroga la ley de tierras, Claro. se deroga la ley de alquileres y la ley de tierra, Todos los derechos. la ley de compra nacional. Sí. Bueno, entonces me parece a mí que si hablamos de reforma constitucional, tendríamos que hablar de una reforma constitucional en serio, en el país y en la provincia. Doctor Elizondo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por esta mañana con estos temas. Quedaron miles de temas para desarrollar, pero seguramente lo vamos a hacer en alguna otra oportunidad. ¿Cómo no? Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Por haber venido a Se ustedes. Presume Gracias a la Culpable. radio. Es muy interesante todo el análisis que hace, porque aparte un conocedor en profundidad de todos estos temas, vamos a seguir charlando porque hay un montón de temas para desglosar y que quedaron pendientes